especialista en sexología, la licenciada Rocío Rovirosa, casi me olvidó tu nombre. Buenas tardes, Rocío. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Qué jovencita que sos. Y te veo siempre, te escucho y te sigo porque vos sos panelista. Sí, haces una columna acá un poco serio, sí, en un programa acá de Radio Más. Sí, estoy los jueves a partir de las 6 de la tarde. Buenísimo. Bueno, yo te escuché varias veces y realmente temas muy interesantes para los jóvenes, ¿no? Sí, la verdad que la idea no es solamente llegar a los jóvenes, sino también un poco que los adultos más de generaciones más grandes que las nuestras obviamente también se empiecen a informar y abran por ahí un poco más otras perspectivas. Exacto. Vos sabés que siempre hablamos porque vivimos en una sociedad todavía que romper algunas estructuras, Totalmente. que le cuesta un poco conservadora, ¿no? Sí, e incluso se ven todavía las secuelas por ahí en gente más de mi edad, yo tengo 26 años, y se ven por ahí las secuelas todavía de este tipo de educación. Por ahí es como se genera como esta contradicción en la clínica, en el consultorio, entre bueno, lo que yo quiero y lo que me enseñaron. Lo que yo tengo ganas de hacer y veo que la gente está haciendo con lo que mamá, papá, la escuela me dijeron que era correcto. Claro. Eso pasa muchísimo en la clínica. Y hoy en día se está hablando, se debate muchos temas, pero sobre todo el tema de la ESI, Educación Sexual Integral, que es tan importante y que hay una ley vigente. ¿Sabés si se cumple esa ley? Lo que pasó con la ley la ley está desde el 2010, sí, ya tiene 11 años la ley, y lo que tenía la ley de particular en el momento en el que salió fue que había un artículo, en particular el artículo número 8, que decía que cada institución podía aplicar la ESI en base a su criterio. Claro, entonces ahí les dejó... A su criterio personal. Entonces, los colegios con línea religiosa de algún tipo tenían aplicado por ahí libros específicos desde su perspectiva, desde su visión. Los colegios laicos por ahí agarraban y directamente clase de biología, reproducción y ya está. Entonces, un poco lo que pasó fue eso justamente, que este artículo recién se modificó hace 3 años. Entonces, por eso todo el revuelo y toda la polémica de con mis hijos no te metas, de la educación me ocupo yo. Hay un grupo que se llama Con mis hijos no te metas. Exactamente, sí, que es un poco anoche. Muy radical, sí. muy radical porque tienen como una visión, o sea, hay que hacer una diferencia muy grande entre perspectiva de género e ideología de género, claro. ¿Sí? ESI trabaja desde perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Que trabaja a partir de 5 ejes, ¿sí? Que son el cuidado del propio cuerpo y del cuerpo ajeno, la prevención al abuso, la libertad de expresión de quienes somos, más allá de una corporalidad o una genitalidad, ¿sí? Vamos a hablar también de la prevención del abuso, vamos a estar hablando también de la equidad de género y la posibilidad de todos adquirir los mismos derechos y el mismo trato en el día a día, ¿sí? Y la ideología de género es algo mucho más radical que no tiene nada que ver con lo que propone ESI, ¿sí? Y es un poco bajo lo cual se ampararon estos grupos más radicales. Es ir en contra de... ¿Qué te pareció, por ejemplo, ahora esta semana que todos quedaron locos con la aparición de la compra de penes de madera? Cuando es algo normal, que ojalá nos hubieran enseñado a nosotros eso. Hay muchas cuestiones a tener en cuenta con la problemática de la compra de los penes de madera. No fue solamente una compra de penes de madera como se vendió, sino que también había la compra de dispensadores de preservativos y la compra de maletines con kits para prevención de ciertas enfermedades y capacitar a profesionales para educación sexual integral, ¿sí? Porque esto es otra cuestión. Como profesional, como especialista, tenés que hacer una capacitación aparte para poder capacitar en ESI. No es que te lo enseñan en alguna facultad o en algún colegio, no. Entonces, hay que formar a los profesionales o hay que formar a la persona común para que esté capacitada para hablar de esto, ¿sí? Entonces,
todos los docentes o hay o psicólogos, por ejemplo? Psicólogos, médicos, educadores, también pueden estar enfermeros, cualquier persona que quiera trabajar la S. Exactamente. Sí hay una formación que es educador sexual integral, que incluso se puede empezar a cursar online hoy por hoy, entonces es sumamente accesible para todos. Sí. Exactamente. Y volviendo al tema de lo que pregunta Karina, viste con toda esta polémica que hicieron instalar los grandes medios hegemónicos, como siempre, pero vos estás contando que además de los penes de madera también se compraron Exactamente. el kit que es educativo. Exactamente, en la pero finalidad, ¿qué ¿no? pasa? La gente focalizó en eso y eso me parece muy, muy llamativo porque es justamente decir, bueno, con más razón. O sea, falta educación sexual. Falta de educación sexual. A mí me tocó mientras estaban en y el la tratamiento facultad. Que los hombres dieron en algunos medios es muy polémico. Te digo. ¿Vos viste? Vergonzoso, diría, porque lo tomaron a la chacota, lo tomaron. Lo tomaron como que si era, no sé, una aberración y a su vez se reían y a su vez lo ridiculizaban y era como esta postura. Pero aparte, saliendo de la risa, hoy muchos chicos, muchos adultos, muchos adolescentes tienen enfermedades de infección, de transmisión sexual por no saber usar un forro. O sea, hablemos... Sí, hablemos criollo. Sí. Por no saber usarlo. Entonces, ¿qué mejor que sepan usarlo? Hasta el grande ese que se ríe capaz que ni sabe usarlo. Eso era una de las cosas, cuando yo estaba cursando en la facultad me tocó ir a hacer unas prácticas de educación sexual a un colegio acá a Posadas. Y así en la charla con los chicos, que son de 16, 17 años, me preguntaron si se podían poner 2 preservativos juntos para estar más seguros. Y era como, no señor, ¿y de dónde sacaste eso? Entonces, y para enseñar eso, normalmente, ¿qué se usa? Un pepino, una banana, una zanahoria, en la propia mano. O sea, caer un poco en algo desdibujado de la genitalidad. Morboso. Aparte no es nada raro. No deja de ser una parte anatómica. Yo, por ejemplo, también estoy muy en contra de decir ya ni me salen los nombres vulgares para las partes del cuerpo porque automáticamente digo pene, vulva, tipo, es como ponerle el nombre, decirlo, nombrarlo, le saca un poco el tabú y el estigma. Sí, que se hable en los medios de comunicación. Totalmente. Como vos sos especialista y estudiaste en esto, porque vos llegás de una manera más natural, ¿viste? No deja de ser una parte del cuerpo más. No deja de... A ver, cuanto más se lo estigmatiza, cuanto más se lo trata de tabú, cuanto menos se lo nombra, es más probable que surjan o más dudas, o más inseguridades, o más fantasías o mitos alrededor de esto. Una de las críticas por ahí que yo tendría respecto a lo de los penes de madera es que fue solamente un pene. No se hizo por ahí tal vez algún tipo de gráfica más tangible, por ejemplo una vulva, sí, y hablar de campos de látex para las personas, para las personas que tienen vulva y en sus encuentros sexuales, y cómo hacer un campo de látex, eso tampoco se suele hablar. Entonces, sí, falta mucho todavía. Falta un montón. Nosotros tampoco hablamos. Bueno, como uno es por ahí muy ignorante en muchas cosas. El campo, lo estoy escuchando. El campo de látex sirve para protegerse al momento no solo de hacer sexo oral a una persona con vulva, sino también al momento de mantener las relaciones sexuales. Impide el contacto directo entre los genitales y esto también ayuda a cuidar y a prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Viste que hay que aprender mucho todavía. Sí, pero aparte estas nuevas generaciones, vos sos veinteñera, pero hay otros más chicos incluso, ya vienen con otra formación. Aparte está bueno porque va acompañado a que no tenés que dejar que toquen tu cuerpo, no tenés que dejar que... Sí, va todo totalmente. Junto. Explica, por ejemplo, hablan de orgasmo y había me acuerdo muchas publicaciones cuando recién se modificó el artículo, donde decían, le van a enseñar a nuestros hijos a masturbarse. Señora, su hijo ya lo hace y usted no se entera. Tipo, los nenes que están... Y déjelo, o sea, los nenes que están sentados y se mueven así, es una masturbación, o sea... Una estimulación, claro.
está más disimulado, sí, pero claro. Igual que las chicas, o sea, totalmente, es lo mismo. O sea, y además, qué mejor de que sepa que eso es algo que le causa placer, que es algo que lo tiene que hacer solo, en privado. Todo esto enseña ESI. Y también enseña que si te sentís distinto, no está mal y que tampoco tenés que hacer sentir mal al otro por eso. No hay ninguna manera. Que hacer mal sentir mal a uno, ¿no? Claro, y no hay algo que también muchas personas dijeron en su momento, fue que se enseñaba o se inculcaba la homosexualidad y la transexualidad y demás, y era como, no, tampoco, tipo, eso es algo muy propio, claro, es de muy la identidad. Sí, claro. No, yo no te puedo enseñar a ser lesbiana, tipo, no te puedo enseñar a hacer... sí te puedo enseñar a cómo cuidarte, a que no tengas enfermedades. A que no sufras un abuso. Porque no es solo porque si queda embarazada, sino por las enfermedades, sobre todo. Exactamente. Claro. Y otra cosa, Rocío, por ejemplo, esto es re importante porque cuando se empezó a implementar más allá de las falencias, todos de la educación sexual integral, surgieron muchos casos en nuestra sociedad, acá en Posadas, en el interior, en todos lados, no hablamos, viste, de otro país del mundo, sino acá en nuestra sociedad, de la cantidad de abusos infantiles intrafamiliares, porque los abusos son intrafamiliares, no son en la escuela, o por ahí no se sabe, ¿no? El 70% surgen dentro del ámbito familiar o de personas muy llegadas a la familia. El tío, el abuelo, viste, siempre se leen eso. Es terrible, pero lamentablemente, ¿no? Entonces esto también llama y te dan herramientas a los chicos para que cuente ya, o sea, que sepa que nadie tiene que tocar sus partes íntimas, o sea, tiene una cantidad de conceptos. No está bien que alguien te diga esto no tenés que hablarlo, o esto es un secreto, que esto es tu culpa. Habla mucho de esto, sí. Y por suerte muchos de estos casos salieron justamente a raíz de que se empezó a hablar en las escuelas y se empezó a hablar desde otro lugar, no desde decir, bueno, esto puede pasar o darlo así como algo más etéreo. Una herramienta también para los docentes que se enteraron de algunos casos y ayudaron a la denuncia. Al momento de capacitarte, te capacitas también sobre qué tenés que hacer vos si te llega un caso de abuso de un menor, a dónde tenés que ir a denunciar, cuáles son los pasos a seguir. No es que solamente te enseña cómo dar el libro y el CD, ¿entendés? O los afiches, sino que también va a la parte legal y no solo a cuidar al niño, que es lo más importante, sino también a darle herramientas al adulto de qué es lo que tiene que hacer al respecto. Claro, realmente. Un tema muy interesante. Ojalá que se implemente de manera, yo no sé, o sea, vos decías que desde 2010 está, pero que recién hace 3 años se pudo modificar. O sea, es una ley que tiene que cumplirse. Claro, ahora se tiene que cumplir exactamente como está dada la ESI. Ningún colegio, escuela, centro de educación de ningún tipo, de ningún nivel, no puede modificarlo ni darle su propia perspectiva. Es decir, en los colegios, por ejemplo, religiosos, no se puede dar una perspectiva relacionada a cualquier tipo de religión. Se tiene que dar lo que se está dando, que es básicamente ética, ciudadanía y cuerpo. Básicamente son esos a grandes rasgos, pero es el cuidado del cuerpo lo más importante y es lo que menos se termina dando, porque se empieza a desvirtuar muchas veces o se minimiza, bueno, este es el ciclo menstrual, este son los órganos sexuales masculinos, estos son los femeninos, un bebé se tiene a través de relaciones sexuales, anda a descubrir cómo pasa. Claro. Eso era antes. Y ahí lo que nos pasa así era antes. ¿Y qué pasa? Y hablar se de googlea ahora. Ahora fíjate. O entre los amigos, ¿y qué pasó? ¿Y qué hiciste? ¿Y te tocó? Y ahí se empieza a desvirtuar cada vez más y cada vez más. Por falta de información y educación. Y miedo de los padres, de charlar, de por ahí también. Miedo, vergüenza. A mí me ha tocado muchos padres que vienen a consultarme cómo hablar con los hijos. Eso está bueno. Hay interés. Es un dato muy, muy importante porque implica de que se están queriendo hacer cargo, se están metiendo, se quieren preocupar y ocupar por esta porque ahora conviven 2 generaciones, la de nosotros en el medio, la de nuestros padres y la de los chicos. Entonces los que vienen van a cambiar un poco el chip. Rocío, la verdad que es re interesante charlar con vos, vamos a seguir invitándote, que por no se quede celoso. Mentira, ¿no? Saludos a los chicos.
Llegamos al final, ya nos pasamos de Canal 6 también, así que muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a usted por la invitación, un placer. Bueno, gracias.